10 de la noche, ya 36, estás escuchando Olímpica Medellín 104.9, deseándoles feliz noche, un abrazo cordial para todos quienes están en torno a esta hora, quienes nos acompañen a través de los 104.9. Recuerde que usted puede participar, puede dejarnos su audio, puede dejarnos su comentario a través del 314-580-1049. Como les contaba y como les decía, el experto en este tema paranormal, David Granda. David, bienvenido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ferchito, buenas noches, hombre, ¿cómo estás? Bien. Un saludo cordial para vos, toda la audiencia, un abrazo muy grande, feliz de estar con ustedes esta noche nuevamente, y bueno, hermano, con toda. Bueno, veníamos con algunos oyentes que nos proponían el tema de la muerte, y me parece un tema bastante interesante, David. Uh-huh. Yo creo que uno siempre como persona, como ser humano, tiene en cuenta la muerte. Sí. Hay personas, hay gente que de pronto le tiene un poco de miedo, gente que le tiene el pavor, gente que abraza la muerte, gente que dice no le temo, no me da temor, no. Y hay gente que definitivamente la busca y entonces ahí es donde se quitan la vida. Yo quiero experimentar esa situación, yo no quiero estar en este mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué es la muerte, David? ¿Cómo podemos clasificar o definir la muerte? Bueno, muy bien. La muerte es el dormir donde no volvemos a despertar en esta vida. Recuerde que siempre hemos dicho que el dormir y la muerte son hermanitas. Es una situación bien tremenda ahí. En ese hecho de desvincular el alma del cuerpo, que obviamente es lo que ocurre en el momento de fallecer o cuando morimos en cierto modo, entonces a raíz de esto ocurren una serie de sucesos o versiones o cosas que ocurren, pero que curiosamente en toda la información que hemos recogido, por lo que investigamos, por lo que indagamos, muchas concuerdan. ¿Cierto? Unos hablan de un lugar hermoso, otros hablan de un lugar terrorífico, otros hablan de que van y vuelven, otros dicen he muerto pero volví porque tenía que venir a entregar un mensaje. Bueno, cosas muy interesantes en cierto modo que ocurre en este aspecto. Bueno, en el morir, pues hombre, conocemos muchas versiones. Una de ellas es el túnel al final del camino, esa luz que vemos cuando vamos por ese túnel. Entonces, curiosamente, con el túnel existen dos versiones. Mire pues qué tan curioso esto. Una de ellas es, supuestamente, en el peregrinar en este proceso de desprenderme, de irme en cierto modo, se dice que el que llega a la luz obviamente es porque, mejor dicho, se fue. Sí. Lo llamaron del otro lado y se fue. Pero curiosamente, mire qué tan particular esto lo escuché de alguien, un gran amigo en cierto modo, contaba él que en algún momento este muchacho tomó veneno, porque su mamá le dio una pela, que mejor dicho, y entonces él por rebeldía cogió y se tomó un veneno. Entonces él dice que generalmente cuando él tomó el veneno, ella dijo, ay, buena madre, ¿yo qué hice? Entonces se fue a tomar agua y se dice que cuando se toma agua es más peligroso todavía. Entonces él dice que fue perdiendo sus signos vitales hasta el punto que como que se desmaya. Pero él decía, yo me desmayo, pero no podía ya moverme, yo no podía hacer nada, pero sí podía ver. Pero entonces veía el piso como si fueran olas del mar, por decir algo. Entonces, que para acabar de ajustar, este berriendo se había encerrado en la habitación con pasador y todo, y la mamá y la hermana toque de la puerta, lo llamaban por el nombre, pero él decía, yo ya no era capaz de moverme, yo ya estaba tendido en el piso y ya no era capaz. Entonces, ellas al menos se percataron de abrir la puerta bruscamente y efectivamente él dice que cuando ellas llegaron lo vieron ya botando una babasa blanca y se lo llevaron inmediatamente para el hospital. Entonces, mire qué tan curioso. Entonces,
entonces él llega y dice que él despierta en un túnel. Mire qué tan curioso. Entonces él dice, yo despierto en un túnel. Ahorita voy a explicar por qué la situación. Entonces él dice, entonces miro a un lado totalmente oscuro y miro al otro lado y había una luz. Entonces él decía, curiosamente, yo me veo parado en ese lugar y efectivamente cuando veo la luz, yo empiezo a correr hacia la luz de una manera acelerada, así rapidito, porque él decía que necesitaba llegar a esa luz y que cuando llega a esa luz, él abre los ojos y tenía una lámpara puesta como enfrente de sus ojos y efectivamente esto fue lo que lo hizo regresar a la vida en cierto modo. Pero mire qué tan curioso esto. Decimos nosotros que cuando una persona en cierto modo se ha quitado la vida, se ha suicidado a través de cualquier situación, se ahorcó, tomó un veneno, en fin. Bueno, cuando él veía el túnel oscuro, quiere decir que si él se moría, iba a llegar a la oscuridad perpetua. Y es la versión que tenemos de personas que se han quitado la vida. En alguna ocasión, en tantos procesos que me ha tocado hacer en este aspecto, con un joven precisamente de Itagüí que se había quitado la vida y donde nos tocó ubicar por una situación la energía de él. Él decía que él estaba en un lugar extremadamente oscuro, donde él no podía ver que realmente él estaba castigado. Él decía, yo estoy bien, pero yo no sé dónde estoy. Yo estoy en un lugar donde yo no veo, simplemente escucho voces, lamento, gente que llora. O sea, a mí no me duele nada, a mí no me pasa nada, pero yo sí escucho eso. Y obviamente estoy en un lugar donde sé, por lo que siento, de donde hay mucha tristeza, mucho arrepentimiento de muchas cosas. Entonces, bueno, muy bien. Dentro de esos, del túnel que hablamos, también hay personas que de pronto han tenido sueños con familiares que obviamente ya han fallecido, claro está, y que muchas veces invitan a que se vayan con ellos. No sé si lo has escuchado en alguna ocasión. Sí, claro, sí. De hecho, se menciona y se dice, David, que la persona que acepta irse con esa entidad, con ese espíritu, ahí es donde también muere. Sí, sí. Y una cosa muy extraña es cuando alguien, por ejemplo, le promete a otra persona, es que no, tranquilo, que cuando yo muera yo vengo por usted para que usted no sufra. O que lo acuerden, Sí. Pilas pues, mamá, ¿sabes qué? Sí, si te morís, venís por mí, pues que yo me voy con vos. Tenemos ese pacto. Sí, y mucha gente ha hecho ese tipo de pactos, David. Mucha gente ha llegado al acuerdo de quien muera cualquiera de los dos, regresa por el otro para que no sufra. Imagínese que en tema de hipnosis clínica me ha tocado en varias ocasiones romper ese tipo de pactos. Porque resulta que, hombre, yo no sé bajo qué efecto harán ese tipo de acuerdos en cierto modo. Oiga, y casualmente cuando hacen esos acuerdos, uno de los dos se muere muy rápido. Ajá. Oiga, qué tan charro eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, perfecto. Entonces dijimos los acuerdos, nuestros parientes que de pronto nos invitan a que nos vayamos con ellos. Ojo, o pueden haber episodios donde usted sueña que se va a un precipicio totalmente oscuro. Esa es una señal de que la muerte está cerca y lo está rondando. Para que lo sepa, pues, cómo es el asunto con ese temita, hermano. Un temita bien, bien complicado. Ok, David, vamos a la pausa. Escuchas Olímpica Medellín 104.